1984, por George Orwell, parte 35. Una angustia febril se apoderó de él, al pensar que pudiera perderla, que aquel cuerpo blanco y juvenil se le escapara. Lo que más temía era que la muchacha cambiase de idea si no se ponía en relación con ella rápidamente. Pero la dificultad física de esta aproximación era enorme. Resultaba tan difícil como intentar un movimiento en el juego de ajedrez cuando ya le han dado a uno el mate. A donde quiera que fuera uno, ahí estaba la telepantalla. Todos los medios posibles para comunicarse con la joven se le ocurrieron a Winston a los 5 minutos de leer la nota. Pero una vez acostado y con tiempo para pensar bien, los fue analizando uno por uno, como si tuviera esparcidas en una mesa una fila de herramientas para probarlas. Desde luego, la clase de encuentro de aquella mañana no podía repetirse. Si ella hubiera trabajado en el departamento de registro, habría sido muy sencillo. Pero Winston tenía una idea muy remota de dónde estaba el departamento de novela, en el edificio de ministerio, y no tenía pretexto alguno para ir ahí. Si hubiera sabido dónde vivía y a qué hora salía del trabajo, se las habría arreglado para hacerse el encontradizo. Pero no era prudente seguir la casa, ya que esto suponía esperarla delante del ministerio a la salida, lo cual llamaría la atención. Indefectiblemente, en cuanto a mandar una carta por correo, sería una locura. Ni siquiera se ocultaba que todas las cartas se abrían, por lo cual casi nadie escribía ya cartas. Para los mensajes que se necesitaba mandar, había tarjetas impresas con largas listas de frases y se escogía la más adecuada, borrando las demás. En todo caso, no solo ignoraba la dirección de la muchacha, sino incluso su nombre. Finalmente, decidió que el sitio más seguro era la cantina. Si pudiera ocupar una mesa junto a la de ella, hacia la mitad del local, no demasiado cerca de la telepantalla y con el zumbido de las conversaciones de alrededor, le bastaba con 30 segundos para ponerse de acuerdo con ella. Durante una semana después, la vida fue para Winston como una pesadilla. Al día siguiente, la joven no apareció por la cantina hasta el momento en que él se marchaba, cuando ya había sonado la sirena. Seguramente la habían cambiado a otro turno. Se cruzaron sin mirarse. Al día siguiente estuvo ella en la cantina a la hora de costumbre, pero con otras 3 chicas y debajo de una telepantalla. Pasaron 3 días insoportables para Winston, en que no la vio en la cantina. Tanto su espíritu como su cuerpo habían adquirido una hipersensibilidad que casi le imposibilitaba poder hablar y moverse. Incluso en sueños no podía librarse por completo de aquella imagen. Durante aquellos días no abrió su diario. El único alivio lo encontraba en el trabajo. Entonces conseguía olvidarla durante 10 minutos seguidos. No tenía ni la menor idea de lo que pudiera haberle ocurrido y no había que pensar en hacer una investigación. Quizá la hubieran vaporizado. Quizá se hubiera suicidado. O a lo mejor la habían trasladado al otro extremo de Oceanía. La posibilidad a la vez mejor y peor de todas
era que la joven sencillamente hubiera cambiado de idea y le rehuyera. Pero al día siguiente reapareció. Ya no traía el brazo con cabestrillo, solo una protección de yeso alrededor de la muñeca. El alivio que sintió al verla de nuevo fue tan grande que no pudo evitar mirarla directamente durante varios segundos. Al día siguiente casi logró hablar con ella. Cuando Winston llegó a la cantina, la encontró sentada a una mesa muy alejada de la pared. Estaba completamente sola. Era temprano y había poca gente. La cola avanzó hasta que Winston se encontró casi junto con el mostrador, pero se detuvo allí un par de minutos, a causa de que alguien se quejaba de no haber recibido su pastilla de sacarina. Pero la muchacha seguía sola cuando Winston tuvo ya servida su bandeja y avanzaba hacia ella. Lo hizo como por casualidad, fingiendo que buscaba un sitio más allá de donde se encontraba la joven. Estaban separados todavía unos 3 metros. Bastaban 2 segundos para reunirse, pero entonces sonó una voz detrás de él. Smith. Winston hizo como que no oía. Entonces la voz repitió más alto. Smith. Era inútil hacerse el tonto. Se volvió. Un muchacho llamado Wilshire, a quien apenas conocía Winston, le invitaba sonriente a sentarse en un sitio vacío junto a él. No era prudente rechazar esta invitación. Después de haber reconocido, no podía ir a sentarse junto con la muchacha, sola. Quedaría demasiado en evidencia. Haciendo de tripas corazón, le sonrió amablemente al muchacho, que le miraba con un rostro beatífico. Winston, como en una alucinación, se veía a sí mismo partiéndole la cara a aquel estúpido con una hacha. La mesa donde estaba ella se llenó a los pocos minutos. Por lo menos la joven tenía que haberlo visto ir hacia ella y se habría dado cuenta de su intención. Al día siguiente tuvo buen cuidado de llegar temprano. Allí estaba ella, exactamente en la misma mesa y otra vez sola. La persona que precedía a Winston en la cola era un hombrecillo nervioso con una cara aplastada y ojos suspicaces. Al alejarse Winston del mostrador, vio que aquel hombre se dirigía hacia la mesa de ella. Sus esperanzas se vinieron abajo. Había un sitio vacío, una mesa más allá. Pero algo en el aspecto de aquel tipejo le convenció a Winston de que éste no se instalaría en la mesa donde no había nadie para evitarse la molestia de verse obligado a soportar a los desconocidos que luego se quisieran sentar allí. Con verdadera angustia lo siguió Winston. De nada le serviría sentarse con ella si alguien más los acompañaba. En aquel momento hubo un ruido tremendo. El hombrecillo se había caído de bruces y la bandeja salió volando, derramándose la sopa y el café. Se puso de pie y miró ferozmente a Winston. Evidentemente, sospechaba que éste le había puesto una zancadilla. Pero daba lo mismo porque poco después, con el corazón galopándole, se instalaba Winston junto a la muchacha. No la miró. Colocó en la mesa el contenido de su bandeja y empezó a comer. Era importantísimo hablar enseguida antes